Soy miembro, presidente en este caso, de la Asociación Cultural Bosques de Cantabria, que recientemente se ha incorporado a Canto. Yo no sé si somos la última incorporación, Tinuca dice que sí, por tanto, somos para, supongo que algunos de los presentes, pues unos perfectos desconocidos. Entonces, lo que yo quería aprovechar es este momento para, además de hablar el tema que nos trae hoy aquí, que es hablar un poco de la historia del bosque vinculado con la historia de los astilleros y de la navegación, para presentar también la asociación que represento y que, bueno, pues es miembro de Acanto y, por tanto, pues bueno, creo que es una buena oportunidad para darnos a conocer. Bueno, la asociación, como digo, es Bosques de Cantabria. Somos una asociación cultural que, como tantas asociaciones, es una ONG, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. Estamos declarados de interés social por el Gobierno de Cantabria. Nuestro ámbito de actuación es regional. Estamos funcionando desde 1996, por tanto, hemos pasado ya la barrera de los 25 años. Y nuestra asociación trabaja con dos objetivos: el objetivo de divulgar y el objetivo de mejorar la naturaleza. Vamos a fijarnos en cada uno de estos objetivos y vamos a ver un poco qué tipo de actuaciones desarrolla Bosques de Cantabria, primero centrándonos en la divulgación. Bueno, pues para la divulgación hacemos una variada oferta de actividades, como es la educación ambiental, cursos, exposiciones, salidas al campo y un centro de interpretación que gestionamos en Liendo. Y como todas las organizaciones que tienen una faceta al público, una faceta que trata de sensibilizar, pues intentamos utilizar para ello algo que toque también la sensibilidad, ¿no? Nuestra mascota, que es Cajiguco, cuyo nombre no es por casualidad, sino que no hay que ser muy agudo para deducir que se trata de una bellota animada. Cajiga es como llamamos a la bellota en Cantabria, luego nuestra mascota Cajiguco. El tipo de actuaciones que hacemos en este ámbito de la sensibilización, pues es educación ambiental, para lo que nos ayuda Cajiguco de vez en cuando. Nos salimos de los bosques son nuestro eje fundamental, nuestra bandera, pero trabajamos también en otros ecosistemas que no son los bosques, siempre dentro de la sensibilización de nuestro patrimonio natural. Organizamos cursos, hacemos exposiciones, hacemos salidas al campo para conocer sobre el terreno nuestro patrimonio natural. Y, como decía hace un momento, también tenemos un programa de visitas al Arboreto de Liendo, cuya gestión, tanto del arboreto como el Centro de Interpretación del Bosque, que se ubica allí, llevamos gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Liendo. La otra pata de la actividad de Bosques de Cantabria, la de mejorar, poner nuestro granito de arena para mejorar el patrimonio natural, viene de la mano de este tipo de actuaciones que podemos ver aquí. Pues estudios, diseño de cartelería, recuperación de áreas degradadas, viverismo forestal y proyectos de investigación. No me voy a extender en cada uno de ellos, un ejemplo sencillo de cada uno para no alargarme demasiado. En cuanto a inventarios, hemos hecho diversos. El último, un inventario de arbolado urbano de Laredo. También nos interesan los árboles que están en las ciudades, no solamente los que están en el campo. Como consecuencia de los estudios pueden surgir actuaciones que sea necesario desarrollar para mejorar esos árboles. Restauración de áreas degradadas. Tenemos diferentes ámbitos en los que actuamos, tanto para recuperar hábitats forestales como hábitats dunares, por ejemplo, y cualquier otro tipo de ecosistema que requiera de una intervención de este tipo. Nuestra faceta de viverismo forestal es muy importante porque de ahí proviene nuestra materia prima para desarrollar una de nuestras actividades más importantes, que son las reforestaciones. De hecho, la restauración de áreas degradadas lo hacemos básicamente reforestando las zonas. También hacemos algún proyecto de investigación, como este que desarrollamos precisamente aquí en Colindres hace unos años, en base a un estudio sobre el potencial del helecho común como bioinsecticida.
Bueno, y estas dos patas, la de divulgar y la de mejorar, tienen un nexo común, que es el voluntariado. El voluntariado ambiental es una faceta que trabaja profusamente Bosques de Cantabria a lo largo de todo el año, fundamentalmente con el programa Provoca del Gobierno de Cantabria, pero no exclusivamente. Tenemos también programas propios de voluntariado en los cuales pues, realizamos actuaciones muy diversas de eliminación de invasoras, limpieza de espacios naturales, reforestación, recogida de semillas, viverismo, como no, repoblaciones forestales. Y todo ello nos lleva a que anualmente tenemos una gran participación que puede rondar en torno a los 1000 participantes anuales en estas actividades de voluntariado. También estamos desarrollando un programa, el que denominamos Reforesta, Bosques frente al Cambio Climático, que pretende crear nuevos sumideros de dióxido de carbono a través de la plantación de árboles que sean capaces de reducir nuestra huella de carbono, la huella de carbono de cada uno de los que planta, pero también una huella de carbono que puede ser trasladada a las empresas que de esta manera quieran mejorar su responsabilidad social corporativa o bien reducir su huella de carbono para poderlo inscribir estas absorciones de carbono que realizan nuestros árboles en el registro de proyectos de compensación de carbono del Ministerio de Transición Ecológica. Dentro del Reforesta realizamos diferentes actuaciones de plantación, tanto con voluntarios como con profesionales. Y ahora ya sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar del tema que nos ha traído hoy aquí, que es el bosque, nuestros bosques de Cantabria, que son un recurso natural que hemos esquilmado para cambiar la historia. Bueno, pues la historia empieza muy atrás. La historia de nuestros bosques, si la historia del planeta tiene 4.600 millones de años, la historia de nuestros bosques podríamos remontarla a 400 millones de años, cuando empezaron a surgir los primeros bosques, pero no nos vamos a ir tan lejos. Eran bosques que no tienen mucho que ver con los que hay ahora. Los bosques que nos encontramos en estos momentos en Cantabria tienen su origen después del último periodo glacial, la llamada Edad de Hielo o glaciación de Beer, que bueno, finalizó hace aproximadamente 12.000 años. Durante ese tiempo, el paisaje, al final de la glaciación, en torno a hace unos 14.000 años, ya empezaba a haber un aumento de temperatura. Anteriormente la vegetación era una vegetación, como hemos visto antes en esa imagen con mamuts, muy parecido a lo que es actualmente la tundra, sin arbolado, sin vegetación arbórea, perdón. Y a partir de esos 14.000 años que empezó a temperarse un poco el clima, fueron surgiendo otras especies muy rústicas, muy duras, que aún persisten en nuestros días, como son el abedul y el pino albar. El pino albar, también llamado pino silvestre. Estos árboles empezaron a colonizar el paisaje y, bueno, estamos todavía en un clima muy frío. Estamos hablando de eso hace 12.000 años, todavía con los últimos coletazos de la glaciación, y podríamos tener un paisaje parecido a este, de coníferas y alguna caducifolia, que en este caso serían abedules. Si continuamos acercándonos en el tiempo, pasamos de los 14 a los 10.000 años, donde ya la glaciación ya la podemos dar por terminada, ya el clima empieza a parecerse al que tenemos ahora mismo y empiezan a aparecer en los registros palinológicos que hacen pues en las excavaciones arqueológicas. Se encuentran registro ya de algunas especies que nos son muy familiares, como los avellanos, los robles y las hayas, principalmente estas tres especies que poco a poco van colonizando el terreno, van asentándose hasta llegar hace 3.000 años aproximadamente a dar lugar a unos paisajes muy parecidos a los que encontramos en la actualidad. Los bosques en Cantabria fundamentalmente son de bosques mixtos de frondosas caducifolias, con algunas zonas de encinar cantábrico en lugares muy concretos. Mayoritariamente robledales y hayedos, bosques caducifolios.
Bueno, estos bosques primigenios que ocupaban prácticamente la totalidad de nuestro territorio, por debajo de los 2000 metros aproximadamente, donde ya el frío vinculado a la altitud no permite desarrollarse las masas arbóreas, pues como digo, estas masas forestales se mantuvieron en bastante buen estado durante los primeros siglos, incluso milenios. Bien es cierto que el desarrollo de la civilización cada vez fue utilizando más los recursos que necesitaba a su alrededor, empezando por la agricultura, que necesitaba extensiones sin bosques para poder desarrollar los terrenos de cultivo, y ya pues la aparición el desarrollo ya cultural en el Paleolítico ya empezaba a hacer mella sobre el territorio, pero todavía era una explotación de muy baja intensidad, que incluso en épocas de la Edad Media ya teníamos... bueno, ya se empezaba a notar, ya empezaba a haber huella en el territorio, pero todavía, digamos que manteníamos unas masas forestales en muy buen estado de salud. Fue ya al final de la Edad Media y empezando el Renacimiento cuando ya empieza a haber los primeros síntomas de alarma de que la explotación de los bosques va haciendo mella, y que los bosques, la madera principalmente, que se obtiene de los bosques, es un recurso natural muy, muy importante, muy necesario, y que hay que cuidarlo. Por tanto, los reyes católicos ya empiezan a finales del siglo XV, ya empiezan a promulgar algún decreto de prohibición de cortar árboles. Prohibieron también la exportación de madera, la exportación de árboles, tanto como madera como barcos. Prohibían exportar barcos porque al fin y al cabo era una manera de también sacar la madera, que era pues un elemento de primera necesidad y de importancia vital para el reino, sacarlo de nuestros bosques. Cuando llegamos al Renacimiento, podemos decir que comienza el desastre. El título de la ponencia hablaba de un recurso natural esquilmado. Bueno, un recurso natural se considera esquilmado cuando tiene una tasa de aprovechamiento más grande que la tasa de recuperación natural que tiene. Y eso es lo que les pasó a los bosques, por la serie de motivos que vamos a ir desgranando a continuación. En 1551, Carlos V ya empieza a poner un condicionante que hace que las miradas de todos los constructores de árboles se vengan hacia el norte de España. Ya había comenzado la carrera de India, se había descubierto América, ya empezaban a hacer los barcos esas navegaciones transoceánicas, y necesitaban barcos de mucha envergadura, barcos muy resistentes, barcos de esos que se llamaban de alto bordo, para poder soportar los embates del mar y culminar con éxito esas singladuras que les aventuraban en un mar tenebroso. Por tanto, se necesitaban maderas de primerísima calidad, y Carlos V, bien asesorado, se dio cuenta que los mejores árboles estaban en la cornisa cantábrica, en el norte, principalmente los robles, que eran los que servían para el armazón y la obra viva del barco, y pensó que esos árboles los tenía que reservar para esta misión, en contra de otros árboles que se daban en otras zonas de España, más del sur, que se dejaron de utilizar a partir de ese momento. Esto, por ejemplo, hizo que las atarazanas de Sevilla, que hasta entonces tenían una actividad muy importante, pues fueron entrando en declive, ya que no podían competir con la madera del norte. En el momento en que la construcción naval se vino para el norte,
aquí en Cantabria tuvimos dos astilleros muy importantes. El primero que vamos a nombrar, que no el más antiguo, al menos yo no he encontrado una referencia de origen anterior al otro astillero del que vamos a hablar a continuación, que es precisamente el de Falgote, el de la Tierruca. Bueno, pues el astillero de Guarnizo, sabemos que hasta 1581 se dedicaba a la construcción de naos de alto bordo para la carrera de Indias, del tipo a la que hemos visto en la imagen de la diapositiva anterior, que era la nao Victoria, ese tipo de naves, como decíamos, que tienen pues eso, una altura de amuras importante para soportar bien los embates del mar. Y en 1851, Cristóbal de Barros, he dicho 1851, no, 1581, me saltaba ahí 3 siglos de la tacada. Que era, luego hablaremos más de este hombre porque fue un personaje muy importante en todo este movimiento. Era superintendente de fábricas, montes y plantíos de la costa cantábrica. Encargó 9 galeones para la defensa de Indias, para 9 galeones que acompañaran a los barcos cargueros para evitar el pirateo, ¿no? y que fueran seguros a estos viajes tan largos y tan peligrosos. Y esos 9 galeones se los encargó al astillero de Guarnizo, que estaba en Protañes, y a partir de ese momento, de 1581, el astillero de Guarnizo, que primero tenía una producción más modesta, también, por tanto, con un consumo menor de árboles, pasó a ser astillero real. En la imagen que tenéis ahí en la pantalla podemos ver el emplazamiento del astillero en una ría, en la ría de Solía, en este caso, pues muy cerquita de Santander. Las rías son lugares muy protegidos, muy resguardados de los embates del mar, con mucha seguridad para que los árboles recién construidos se puedan botar sin peligro. Y bueno, se utilizaban por esto. No es casualidad que el otro astillero del que vamos a hablar, que es el astillero de Falgote, también estaba en una ría, la ría que tenemos aquí cerca, la ría de la Son Clarín, está justo en la confluencia entre los dos ríos, la Son y el Clarín, en la marisma que ahí se forma. Y de este sí que he encontrado datos que desde 1400... ¿No se oye, Isa? Ah, pues igual sí. Ya que hemos interrumpido, aprovechamos. Gracias. ¿O era una indirecta porque estoy hablando muy rápido? ¿No? Bueno, pues estáis a tiempo de decirlo, ¿eh? Bien. Seguimos entonces. Bueno, pues el astillero de Falgote, que también comenzó haciendo, igual que el de Protañés, barcos para la carrera de Indias, también se sumó a construir barcos para la Armada, y en 1618 pasó a ser astillero real, igual que lo había sido el de Guarnizo. Y en este caso fue por un acuerdo entre Felipe III y la Hermandad de las 4 villas de la costa, que, bueno, todos sabéis cuáles son, no las digo. Bueno, estos astilleros reales, tanto el uno como el otro, a finales del siglo XVI, habían sido pues uno de los principales centros de producción de barcos para la Armada Española, y se estima que la mitad de los barcos que tenía la Armada Española en aquella época provenían precisamente, habían salido de estos astilleros, del uno y del otro. Para tal producción de barcos se habían talado 6 millones de árboles. Árboles que principalmente eran robles, pero también hayas, olmos y fresnos para diferentes partes de la construcción del barco. Son especies todas de las que
hablábamos al principio, que forman parte de nuestros bosques primigenios. El Real Astillero de Guarnizo cada vez iba haciendo barcos más grandes. Hay que decir que los dos astilleros siguen un derivar en el tiempo con muchas similitudes. Este astillero, el de Guarnizo, en 1720, tiene que trasladarse un poco de emplazamiento, decimos que se traslada astillero apenas unos cientos de metros, pero buscando zonas con mayor calado, porque cada vez los barcos iban siendo más grandes, más pesados, necesitan mayor calado y tenían dificultades para salir de la zona donde estaban al principio. Por tanto, se trasladaron a la zona donde ahora es el municipio de Astillero. Hasta 1770 estos astilleros tuvieron una actividad ingente. He recabado algunos datos que dice que en este periodo, en estos 50 años, desde 1720 hasta 1770, se construyeron más de 100 grandes buques para la Armada y además de otros también para particulares, entiendo que más pequeños. Entre ellos 15 paquebotes, 36 navíos, 23 fragatas, 3.000 cañones, que son muchos cañones. Evidentemente los cañones no se hicieron en el astillero, pero se montaron en el astillero, y 3 galeones, lo cual supuso arrasar 50.000 hectáreas de bosque. En esta época Ferrol fue, a partir de 1770, fue cogiendo protagonismo en el departamento marítimo del Cantábrico y fue desplazando un poco el protagonismo de Guarnizo, hasta que en 1871 ya construyó su último barco, que fue la fragata de San Juan. A continuación vamos a hablar del Real Astillero de Falgote, que, como digo, tiene muchas similitudes con el de Guarnizo. También en ese periodo construyó muchos barcos. Ahí tenemos datos recogidos de 20 galeones y una fragata en un periodo de también unos 70, 80 años, y bueno, los galeones podían tener en torno a 1.500 toneladas cada una y 90 cañones. Los había un poquito más grandes, un poquito más pequeños, pero bueno, es un rango aproximado para hacernos una idea del tipo de grandes barcos que eran. Bueno, al igual que le pasó al de Falgote, al de Guarnizo, empezó a tener problemas de calado, probablemente por la entrada de sedimentos de la bahía, y entonces ya en 1726 se trasladó a Guarnizo y allí ya pues fue, digamos, todo un gran astillero. Ya en este momento, en 1726, cuando se hizo este traslado a Guarnizo, ya se notaba que había escasez en los alrededores. En la zona oriental de Cantabria, donde estaba situado este astillero, pues se notaba ya una pérdida importante de masa forestal que ya era muy sensible. Bueno, los tipos de barcos que hacían, unos de ellos eran los navíos, los llamados navíos de línea, que eran buques de guerra de 3 palos con aparejo de velas, cuadras y de 2 a 3 cubiertas artilladas, como bueno, tenemos ahí en la imagen un ejemplo de uno de ellos, y podían llevar, o algunos llevaban 70 cañones, otros llevaban 80 cañones, los galeones hemos visto que tenían en torno a 90, y la cantidad de árboles que se necesitaba para un solo de estos barcos, pues ahí tenéis las cifras: 2.574 árboles para uno de 70 cañones y para uno de 80 cañones 3.516 árboles. Claro, cuando estamos hablando de árboles, estamos hablando de árboles. Estamos hablando de que los criterios para seleccionar los árboles no aceptaban, en el caso de los robles, que tuvieran menos de 50 años, y en algunos casos había recomendaciones que tuvieran entre 80 y 120 años. O sea, que siempre se iban a los que estaban al lado de los pequeños. Y con esto
nos encontramos que ya se produjo un gran deterioro de las masas forestales. Los bosques ya estaban muy esquilmados porque ese ritmo de saca de árboles era muy superior a la capacidad de regeneración del bosque, porque además hay que pensar que también seguían la población utilizando para los usos cotidianos la madera. Luego veremos un poco algunos otros usos, además de la construcción naval que hubo. La construcción naval y el otro gran consumidor de madera, que fueron las ferrerías y las reales fábricas de cañones, sobre todo estas últimas. La de Liérganes y la Cavada, es la misma. Primero estuvo en Liérganes, luego pasó a la Cavada. Empezaron su andadura en 1622 y construyeron su primer cañón en 1628. En su época fueron la fundición más importante de la monarquía española, en la Edad Moderna. Y para que nos hagamos una idea de lo que la madera que necesitaban para la producción de cañones, pues un cañón no de los más grandes, grande, pero los había mucho más grandes, uno de 2 toneladas, consumía la madera de 2,5 hectáreas de bosque. Por tanto, cada cañón necesitaba la madera de esas 2,5 hectáreas para hacer carbón con ellas. El carbón que utilizaban eran carbón de roble y de encina, que son los que más poder calorífico tienen. A veces utilizaban hayas o castaño, pero fundamentalmente encina y roble. Y en los 2 siglos que estuvo funcionando la Real Fábrica de Cañones de la Cavada, pues llegaron a cortar 10 millones de árboles. ¿Os acordáis que hablábamos de que el astillero de Guarnizo en aquella centuria había consumido 6 millones de árboles? Bueno, pues ahora ya tenemos 16 millones de árboles, que son muchos árboles, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño del árbol del que estamos hablando. Y también hay que pensar que cuando se tala un árbol de esta envergadura, todos los retoños que están a su alrededor, también con la caída del árbol, el arrastre de las ramas, todo eso pues frena mucho la regeneración natural. En definitiva, esta actividad carbonera arrasó 50.000 hectáreas y todo esto en una zona no demasiado grande, de 140.000 hectáreas, que sería lo que corresponde a la zona oriental de Cantabria, que era el ámbito donde extraían estos materiales. Había otros usos para la madera en la época. Hemos mencionado antes que que la población seguía viviendo y seguía necesitando madera para su uso cotidiano, desde calentarse hasta construir sus casas, los almacenes, las fábricas, todo tipo de construcciones, incluso las carretas para el ganado. El vehículo por carretera también era de madera. Había ferrerías privadas también. Las fábricas de anclas, como la que había aquí cerca en El Marrón, que también era una fundición que necesitaba mucha madera para fundir el metal, los alfares para hacer vasijas de barro. Y también otro enemigo que tuvo el bosque en aquella época era la expansión de la agricultura. Cada vez la agricultura se iba expandiendo más y cada vez éramos más o eran más nuestros antepasados en el planeta, y necesitaban más terreno, más comida y más superficie para cultivar, y todo esto iba en detrimento del bosque. Esto nos llevó a que esos bosques frondosos primigenios que veíamos al principio se convirtieran en esto, en montañas absolutamente deforestadas, absolutamente peladas, erosionables sin piedad y descarnándose día a día. Estas consecuencias tan nefastas fueron objeto de preocupación por parte de los mandatarios de la época, que vieron que nos estábamos quedando sin el recurso que nos había permitido prosperar y ser la nación tan importante que fue España durante toda la Edad Media, una primera potencia mundial. Por tanto,
empezó a surgir una política forestal ya desde tiempos de Felipe II, en la que ya se fueron tomando medidas para conservar el bosque. Empezaron con, claro, con lo que no les afectaba a ellos. La corona era el principal consumidor de árboles. Entonces, no empezaron restringiendo la corta de árboles para construir barcos, sino empezaron restringiendo la quema de bosque para hacer pasto, para la ganadería y para la agricultura. En 1558, Felipe II sacó un decreto que decía, bueno, no sé si lo podéis leer ahí en la pantalla, dice que cada y cuando acaesciente quemase algún monte, dentro de 5 o 6 años no entrase en él ningún ganado so grandes pena. Bueno, lo he leído muy mal porque este castellano antiguo me cuesta, pero lo que viene a decir es que el que queme un monte para meter ganado, pues durante 5 o 6 años no lo podrá hacer. Por tanto, era una manera de disuadir a quien pretendiera hacer esto para que lo llevara a cabo. Bien es cierto que las normas se ponían, pero luego no había quien las hiciera cumplir. Pero bueno, eso también lo vemos hoy en día, o sea que tampoco nos vamos a asustar. Ya en 1562, todavía en el mandato de Felipe II, de Felipe II, ya se empezó a hacer un conjunto de normativa, de políticas y actuaciones que decidieron la gestión de los bosques. Se trataba de tomar las medidas necesarias para que la Marina pudiera tener continuamente esa disponibilidad de madera para llevar a cabo todas sus misiones. Habíamos hablado antes de Cristóbal de Barros, que fue el que había, digamos, hecho el primer pedido de barcos para la Armada al astillero de Guarnizo, para que se convirtiera, a raíz de lo cual se convirtió en astillero real. Y este hombre pues trabajó mucho la normativa, la legislación referente a los árboles. Así le proporcionó a la corona unas instrucciones para fomentar la fábrica de naos, ya en el año siguiente, en 1563, en el que incluía, por fin, plantar nuevos árboles que pudieran servir a la Marina en Guipúzcoa, Vizcaya, en el corregimiento de las Cuatro Villas, en Galicia y en Asturias. Ya es la primera señal que encontramos de una política activa de reforestación. Ya no es impedir que se queme, sino vamos a ir compensando un poquito lo que se ha ido quemando hasta ahora. Bueno, este hombre, Cristóbal de Barros, un poco más tarde, en 1574, fue nombrado superintendente de fábricas, montes y plantíos para toda la cornisa cantábrica, y su jurisdicción se extendía dentro de 2 leguas desde la costa, ríos, costa y ríos navegables. Las 2 leguas, lo tenéis ahí, son 11 kilómetros aproximadamente. Luego hubo un intento de ampliar esta superficie porque no era suficiente para abastecer las necesidades. Y bueno, pues este hombre fue el que sentó las bases de la organización forestal hasta que el marqués de la Ensenada hizo una ordenanza muy importante de la que luego hablaremos en 1748. En 1714 se crea, ya en la época de los Borbones, la Marina Real. Y la Marina Real es la que se va a ocupar de gestionar los bosques. Parece paradójico que los bosques dependan de la Marina, ahora mismo sería impensable, pero en aquella época era tal la importancia de los bosques para que la Marina prosperase y se mantuviera que no lo delegaban en nadie, sino que lo gestionaban directamente.
En 1748, como decíamos antes, el marqués de la Ensenada promulgó una ordenanza en la que dice que, bueno, es una ordenanza que tiene un nombre muy complicado, que, bueno, son las normas que hay que observar para... La verdad es que sería bonito leerlo porque es un nombre muy... Tiene un título muy curioso, ¿no? Lo que pasa es que mi vista no me permite leerlo. Voy a intentarlo. Una ordenanza que Su Majestad, Dios le guarde, manda observar para la cría, conservación, plantíos y cortas de los montes, con especialidad los que están inmediatos a la mar y ríos navegables. Bueno, y luego tiene más, que eso sí ya la letra es más pequeña y no la leo. Pero bueno, lo que es curioso es que un mandatario de la Marina haga las normas que rigen cómo se deben cuidar los montes. Esta ordenanza, que era muy completa y muy prolija, tenía algunas normas como la de que cada vecino plantase árboles, sin relevar de esta obligación a los nobles matriculados en el servicio de Marina, ni a otros de cualquier fuero que sean, exceptuando solo a las viudas pobres que no tengan hijos mayores de 18 años. Había una obligación de cada vecino de plantar árboles, y si cortabas un árbol tenías que plantar 3. Y para cortar un árbol tenías que pedir un permiso especial. Otra de las normas de esta ordenanza es, hay muchísimas, he seleccionado unas pocas que me han parecido un poco más llamativas o más simpáticas, pero no tampoco nos podemos extender tanto. Había otra de estas normas que ordenaba a los ministros de la Marina de las provincias de cada departamento elaborar informes con la relación de montes, incluyendo su régimen jurídico, si era de realengo, señoríos, de propios o comunales, la situación y el número de árboles en pie, dividiéndolos en clases según la calidad. Y hay que decir que estos ministros de Marina hacían sus deberes y que tenían, pues ahí tenemos un ejemplo de estas relaciones que hacían, de estos listados perfectamente detallados con todas las existencias de los árboles que había. Bueno, como resultado de estas medidas del marqués de la Ensenada, siendo secretario de Marina, se plantaron 2 millones de árboles y se trasladó suficiente madera de roble a los arsenales para construir 50 navíos y 24 fragatas. Cogieron madera para 50 navíos y 24 fragatas, pero plantaron 2 millones de árboles para ir compensando su actuación. Bueno, la ordenanza... Posteriormente se hizo otra ordenanza, vamos acabando, ya queda poco tiempo y vamos a ir ya terminando, aceleraremos un poquito en este tramo final. La ordenanza, una nueva ordenanza, que es la de creación de un cuerpo de ingenieros de la Marina. Los ingenieros de la Marina, hay que decir que eran unos ingenieros... eran ingenieros de Marina, pero eran ingenieros forestales también. De hecho, estudiaban con profundidad las ciencias forestales, incluso medidas dasométricas e incluso parámetros para seleccionar las maderas que eran más adecuadas para cada tipo de embarcación. Ahí tenemos un reglamento de maderas necesarias para los bajeles del Rey, que lo desarrolló este cuerpo de ingenieros. Bueno, la política forestal continuaba haciéndose cada vez más concreta y dejaba algunos árboles vetado su uso específicamente para la Marina, como eran todas las especies de pino, los alisos, nogales, fresnos, olmos, álamos negros y blancos, de más de 6 pulgadas de diámetro, y todos los robles, quejigos, encinas y alcornoques de más de 8 pulgadas de diámetro. Por Real Orden de 1801 se determinaba que la reserva de árboles para la Armada mediante mercado probablemente
marcado, probablemente por incumplimiento flagrante no daba resultados apetecidos y establecía los guardas de montes. Es decir, había muchas órdenes, como hemos dicho antes, mucha normativa se iba desarrollando ya, pero no se cumplía. Entonces ya en 1801 se desarrolló un cuerpo de guardamontes para hacer cumplir estas ordenanzas. Bueno, la política forestal pretendió, como dije antes, expandir esta zona de jurisdicción de la Marina, que se limitaba a 2 leguas, a 11 kilómetros desde la costa y de los ríos navegables, a 25 leguas, a 138 kilómetros, con lo cual pues ya no solamente nos hubiéramos quedado sin árboles en la franja costera, sino que nos hubiéramos quedado sin árboles, bueno, un desastre. En este plano, no sé si se llega a apreciar, en la pantalla está sombreado en verde la zona donde, según esta disposición, llegaría a la jurisdicción de la Marina y, por tanto, donde podría cortar los árboles. Si os fijáis ahí en el Ebro y en el Guadalquivir, por ser ríos navegables y muy grandes, se adentraba a tierras adentro, bueno, muchísimo. Afortunadamente, esta normativa vino condicionada al desarrollo de unos planos que nunca se hicieron y, por tanto, nunca entró en vigor. Y de esta manera, esta nueva ordenanza de 1803 no tuvo aplicación. Por tanto, nos quedamos con la ordenanza de 1748 que había hecho el Marqués de la Ensenada y con esto, pues bueno, se terminó en 1833 el señorío de la Marina sobre los bosques, que pasó ya a partir de este momento al Ministerio de Fomento, que fue quien se encargaría a partir de ahí de la gestión de los bosques. Bueno, el Ministerio de Fomento en el siglo XIX desarrolla una política más conservacionista, ya no son marinos, ya no les interesa tanto el aprovechamiento de las maderas y empiezan a hacer ya repoblaciones con interés no solamente de producir madera para recuperar lo que habían talado, sino para luchar contra la erosión y los trastornos hidrológicos que la falta de bosques producían en las cuencas, y crearon una Dirección General de Montes que ya es la precursora de lo que se ha mantenido hasta nuestros días. Pero también introdujeron las especies exóticas de crecimiento rápido, todos sabemos, pinos y eucaliptos, que también han llegado hasta nuestros días. Ha llegado lo bueno y lo malo. El siglo XIX se caracterizó por una expansión de la ganadería que perpetuó esa deforestación que se había producido especialmente durante el siglo XVIII, y con la facilidad de que los terrenos para pasto se mantenían a través del fuego, práctica que también sigue manteniéndose hoy en día. Posteriormente, otros usos requerían también de madera, como las minas, como las líneas ferroviarias, de tal manera que a mitad del siglo XIX los bosques tan solo ocupaban el 32% de la superficie de la región. La desamortización de Mendizábal también contribuyó a la deforestación, porque con las fincas que se subastaban no solamente tenían sus construcciones, sus palacios, sus iglesias, sino que tenían unos campos alrededor asociados que no eran pequeños precisamente y que solían vender su madera para recuperar la inversión realizada en la adquisición de esos terrenos. Con todo ello, pues bueno, nuestros bosques fueron sufriendo ese deterioro que hemos comentado y que ha hecho que podamos afirmar lo que decíamos al principio de la charla, que este patrimonio, este recurso natural tan importante como son los bosques, se han esquilmado a lo largo de la historia. Incluso ya en el siglo XX, la continuación de la ganadería ya más intensiva por la producción lechera y los eucaliptos que se desarrollan en la zona costera, en la franja costera, que coincide con la que sufrió los mayores azotes de la deforestación por motivos de la navegación, pues ha hecho que tengamos la situación que nos encontramos en estos momentos.
Bueno, pues yo con esto lo dejo. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario al respecto, pues estoy a vuestra disposición. Veo que hay una pregunta al fondo, pero bueno, no obstante, me gustaría, porque no quisiera que se me olvidase, respondiendo a la pregunta, apuntar que todos estos árboles que hemos visto que han sufrido los avatares de la historia, que se han perdido masivamente por millones en estos últimos siglos, pues tienen alguna honrosa excepción. Y la más honrosa que podemos nombrar en este momento la tenemos muy cerca de aquí, en el Monte de la Redonda, junto a la ermita de San Roque, la encina que vivió todos estos periodos que hemos descrito desde hace 400 años y que está postulándose para ser el árbol del año en España y en Europa. Hoy es el último día para votar. Yo sé que ayer lo dijo el alcalde y que todos lo habremos hecho, pero por si acaso queda algún despistado o alguien se acuerda de reenviar el enlace para que se vote hoy, último día, a nuestro superviviente de los bosques que fueron arrasados por la Real Marina Española, pues que no se olvide de hacerlo.